Hola estudiantes, este video es para que comprendamos qué son las propiedades de potencia y cómo se aplican. En verdad para que recordemos, ya lo deberíamos haber visto. Entonces en la guía salen algunas propiedades, son 6 propiedades de potencia las que salen al principio y nos dicen en general cómo se ocupan las propiedades de potencia. ¿Por qué en general? Porque todas las propiedades están con letras y no con números. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se aplican? Simplemente vamos a cambiar las letras por números. Entonces vamos viendo. La primera propiedad dice que un número A elevado a 1 siempre va a dar como resultado A. Entonces veamos un ejemplo. Para esa propiedad podríamos decir 2 elevado a 1, ¿a qué va a ser igual? A 2. Eso quiere decir que cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número. No hay necesidad de escribir que está elevado a 1. Ahora, la propiedad 2 dice que un número A elevado a 0 va a ser 1, siempre. Entonces esto puede de repente ser un poco confuso, pero cualquier número que yo eleve a 0, por ejemplo 8 elevado a 0, me va a dar 1. Si yo escribo pi elevado a 0, si yo tengo pi elevado a 0, me va a dar 1. Si tengo 10.000 elevado a 0, me va a dar 1. Todos los números que yo pueda elevar a 0 siempre me van a dar como resultado 1. Cualquier número elevado a 0, uno negativo, cualquiera. Esa es la propiedad 2. Esas son las más simples. Ahora vamos con la propiedad número 3. La propiedad número 3 dice que si yo tengo un número A elevado a un exponente cualquiera y tengo el mismo número elevado a otro exponente, el resultado va a ser A elevado a la suma de los exponentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un número 3, que yo tengo elevado a 2, y lo multiplico por un 3, porque recuerden que son A y A, significan el mismo número. ¿Sí? Entonces, para aplicar la propiedad tiene que ser el mismo número el que esté acá. El que sea, por ejemplo, el 3, este, tiene que ser el mismo número acá y acá. Y el exponente va a ser 3. ¿Esa qué va a ser igual? Va a ser igual a 3. Si se fijan arriba, está igualado a 3 elevado a 2 más 3. Porque eso nos dice la propiedad, que va a ser la suma de los exponentes. ¿Y cuál es este resultado? Sería 3 elevado a 2 más 3, 5. Y esa propiedad siempre se va a aplicar. Por ejemplo, si yo tuviera 7 elevado a 4 por 7 elevado a 5, entonces yo voy a tener 7 elevado a 4 más 5, porque es la suma de los exponentes, y eso me va a dar 7 elevado a 9. ¿Ya? Esa sería la propiedad número 3. Ahora la propiedad número 4 es que si yo tengo un número, en este caso dice B, si yo tengo un número, en el numerador y en el denominador, fíjense que está acá y acá, se están dividiendo y están elevados a distintos exponentes. Entonces, ¿qué resultado me va a dar eso? Ese resultado me va a dar el número B elevado a la resta de los exponentes. Fíjense que arriba era la suma de los exponentes, será la suma, y este, como está dividiendo, va a ser la resta. Veamos un ejemplo. Sería 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 4. ¿Qué me daría eso? Aplicando la propiedad, sería el número grande, el 2 elevado a el primer exponente, 5, ese es el primer exponente de arriba, menos 4, porque es una resta. ¿Y esto a qué sería igual? A 2 elevado a 1. Como lo vimos en la
en la propiedad 4, estos se restan, ¿sí? Ahora, acá, si se fijan, tenemos un número 2 elevado a 1. ¿Dónde más vimos eso? Bueno, en la propiedad número 1. Si se fijan acá decía 2 elevado a 1. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Lo podemos igualar a 2. No es necesario escribir el 1 que está arriba. Así se aplica esta. Simplemente se restan los exponentes. Nada más. Ahora, para la propiedad número 5, tenemos que un a elevado a un exponente elevado a otro exponente va a ser el mismo número elevado a la multiplicación de los exponentes. Fijémonos que acá cambia la operación. Ya no es suma ni resta, sino que es una multiplicación. Entonces veamos un ejemplo. Va a decir, por ejemplo, 7 elevado a 2, en paréntesis, elevado a 3, va a ser igual a 7, como dice arriba, elevado a la multiplicación de los exponentes, que sería 2 por 3, y eso va a ser igual a 7 elevado a 6. Y ese es el resultado. Veamos otro ejemplo. 3 elevado a 5 elevado a 5 va a ser 3 elevado a 5 multiplicado por 5, y eso va a ser igual a 3 elevado a 25. Este sería nuestro resultado aplicando la propiedad número 5. Ahora, con la número 6, lo que tenemos que hacer es separar la fracción, por decirlo de alguna forma, como distribuir el exponente. Fíjense que acá donde dice número 6, ahora, para la propiedad número 6, lo que tenemos es una fracción. Tenemos a dividido b elevado a un exponente. Eso siempre va a ser igual, dice acá, al numerador, o sea, al número que está arriba, elevado a ese exponente, dividido el denominador, el número que está abajo, elevado al mismo exponente. Veámoslo con un ejemplo, es bastante simple. Solamente separar. Por ejemplo, si tenemos 3 cuartos, elevado todo eso a 5, va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener el numerador, que sería el número 3. Tendríamos 3 elevado a 5, porque es el mismo exponente. Fíjese que aquí el n es el mismo exponente y acá el mismo exponente. Entonces vamos a tener 3 elevado a 5 dividido 4, el denominador, elevado a 5. Solamente eso es la propiedad. Entonces, acá si tenemos otro ejemplo, podríamos decir 8 novenos, por ejemplo, elevado a 3. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, haciendo exactamente lo mismo. Solamente ponemos el numerador, 8, elevado a 3, dividido el 9, elevado a 3. Y eso nos daría el resultado. Simplemente esas son las propiedades de potencia. Si es que les quedaron dudas, pueden atrasar el video, volver a verlo. Si es que lo necesitan para hacer el ejercicio también. No les quepa duda de atrasar el video y ver cada parte por separado. Ahora, estas propiedades que recién vimos se van a traducir en otras propiedades. Estas propiedades que recién vimos se van a traducir en propiedades para las raíces, ¿sí? Dice acá muy bien, para potencias con exponente racional, o sea, fracción. Entonces fíjense que esta propiedad, que va a ser la 1, es la misma que la 1 anterior. Vayan comparándola ustedes con su guía. ¿Qué decía la 1 anterior? Decía a elevado a 1 es igual a a. Ahora si nos fijamos, a elevado a n dividido n, este numerito de esta fracción que está aquí nos da 1, ¿sí? Entonces sería a elevado a 1 igual a a. Esa sería la propiedad. Ahora para la propiedad número 2, vamos a tener ¿qué cosa? De ahí dice a elevado a 0 dividido n.
eso va a ser igual siempre a a elevado a 0. Y en las propiedades anteriores vimos que cualquier número que yo tuviera elevado a 0, ¿cuánto nos daba? 1. Eso quiere decir que todas estas 6 propiedades son solamente una traducción de las propiedades anteriores. Vamos con la siguiente. Esta es la misma propiedad que decía a elevado a n por a elevado a m igual a elevado a n más m. Si se fijan acá es lo mismo, porque tenemos solamente que el n va a estar en fracción, el m va a estar en fracción, y acá va a estar toda la suma, que se ve un poco más complicado, pero es lo mismo. Acá tenemos la misma propiedad número 4 de la división, que se restaban. Acá, si se fijan, también teníamos una propiedad que decía, ¿qué cosa? A elevado a n, en paréntesis, elevado a m, y eso que hacía, multiplicaba los exponentes. Entonces acá fíjese que es lo mismo. También está multiplicando los exponentes. Y acá, lo que acabamos de ver fue que teníamos un exponente y lo separábamos. Entonces quedaba el numerador con el exponente y el denominador con el exponente. Y eso es exactamente, acá está el numerador con el exponente y acá está el denominador con el exponente. Entonces esta es la misma que decía a, b, elevado a n. Es exactamente lo mismo, solamente que está hecho con fracción. No hay ninguna otra diferencia, solo eso. Entonces, si usted ya se aprendió las propiedades anteriores, no le va a costar nada aprender lo de la y, duplicando las mismas propiedades. Solamente que, ¿qué pasa? Con fracciones, nada más. Bueno, cualquier duda, me pregunta. Saludos.